Hola otra vez. En el vídeo que hemos visto, seguro que os habéis fijado en unas imágenes que salían con unas piedras en círculo, ¿verdad? Visto desde arriba como si fuésemos pájaros, estaríamos viendo esto. ¿Las veis? Son un montón de piedras haciendo círculos repartidas en varios círculos. ¿Veis esta torre de aquí? ¿Alguien se imagina para qué sirve? Es para poder ver aves y animales. Si estoy arriba del todo, los animales que puedan pasar, mamíferos o aves, cerca de esta zona boscosa, yo los podré ver sin que ellos se sientan molestados y se asusten. Pero vamos con estas cosas de piedra. ¿Qué serán? Visto de cerca, las tenemos así. Fijaos el tamaño que tendría una persona y el tamaño que tendrían las rocas. Hay varias y de diferentes tipos. ¿Por qué? Pues porque no todas las rocas son iguales. Hay rocas que son más fáciles de deshacer, hay rocas que son muy duras, hay rocas que están hechas de sal. De hecho, hay algunas que cuando estés lo puedes probar que son saladas porque están hechas de sal. Hay algunas que se utilizan para sacar arena. Hay de todo tipo y algunas se pueden utilizar para unas cosas y otras para otras. ¿Y para qué se pueden utilizar las rocas? Pues para un buen montón de cosas. Pero hay una que la hemos visto en clase de artes. Así que, atención, pregunta número 2. ¿Qué tipo de roca podemos utilizar para hacer una escultura? Recordad que lo hemos visto en clase. Y aquí, un ejemplo de ese material. Esta escultura la hizo un señor que nació hace más de 200 años. No había muchas máquinas especiales para hacer esto. Mucha paciencia y mucha habilidad. Fijaos que aunque esté hecha de esa roca que os he dicho, parece que está hecha con un velo que se transparenta una cara. Pero volvemos a lo de las rocas en círculo y para eso tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo. Más atrás. Uy, los romanos. Más atrás todavía. Ahí va, que nos hemos pasado. Hola Lucy, vamos un poquito hacia adelante. Aquí, ahora sí. Estamos en la prehistoria. Hemos hablado de ella en clase, ¿os acordáis? Estuvimos hablando sobre las pinturas rupestres y las primeras pinturas que hicieron los seres humanos. Ahora imagínate que vivimos en la prehistoria. Nos dedicamos a cazar y a recoger cosas que nos encontramos en los árboles y en las plantas. No tenemos una casa fija o estamos yendo y viniendo y la cosa está un poco complicada. Ahora imagínate que estás en las fiestas de tu pueblo. ¿Dónde te juntas? En la plaza del pueblo. Imagínate que estamos en las fiestas del Pilar. ¿Dónde te juntas? En la plaza del Pilar. Pero si vivimos en un bosque o esparcidos por cuevas y tenemos la cosa así de complicada, ¿dónde nos juntamos? Pues habría que poner un sitio para juntarnos. Pues qué mejor que una piedra gigante en mitad del campo. Y a estas piedras enormes las llamamos menhires. No queda muy claro para qué se usaban y hay un montón de teorías. Pensad la de fuerza que hay que hacer para levantar una piedra tan gigante y ponerla en el suelo. Hay gente que creía que era para hacer reuniones, para hacer rituales o celebraciones o para saber marcar un sitio en el terreno. Imagínate que antes no había mapas ni había Google Maps, no podías mirar en un mapa dónde estabas ni en el ordenador cómo llegar a cierto sitio. Pero si tienes una piedra gigante en mitad de una explanada como referencia, pues ya la cosa cambia. El caso es que hace miles de años las personas empezaron a poner estas piedras gigantes por muchos sitios del mundo para poder tener puntos de referencia. Pero todo esto igual te suena si has leído los cómics o has visto las películas de Asterix y Obelix. Obelix es un fabricante de menhires, estas piedras gigantes que se ponían en mitad del campo o del bosque. Pero llegó un momento en el que alguien dijo, oye, ¿y si en vez de una ponemos 3? Y empezaron a hacer esto. Esto se llama dolmen y tiene 3 piedras, las gigantes que hemos visto pero puestas clavadas en la tierra y una encima. Pero llegó un momento que dijeron, nos venimos arriba, más grande todavía, vamos a poner grupos de estos haciendo un círculo gigante o grupos de rocas haciendo un círculo gigante y a esto le llamamos cromlechs. Fijaos que alrededor hay un montón de piedras y podían tener otras encima o simplemente estar delimitando un círculo gigante, como hemos visto en las fotos del Alfranca. En realidad, lo que hemos hecho
ha sido hacer algo que se hacía hace miles de años en la prehistoria. Pero... atención, tercera pregunta. ¿Cómo se llama el cromlech más famoso del mundo que está en Inglaterra? Que es este de aquí. Ya tenemos 3 preguntas. A ver si lo descubres. Y ahora lo que vamos a hacer es conocer la fauna del Galacho. La fauna es el conjunto de animales que viven en una zona concreta, en este caso en el Galacho de la Franca. Cruzamos el puente y a ver qué podemos encontrarnos. Hemos visto antes esta especie de torre, que es un observatorio para poder ver animales desde lo alto y poder ver una zona muy amplia del Galacho. Pero en esta ocasión, para ver sobre todo aves, vamos a ir a una especie de caseta. A esta de aquí. Si os fijáis, tiene unos huequecitos en uno de los laterales para que podamos escondernos dentro y mirar y ver las aves y los animales que pasan sin que se asusten y salgan huyendo. Pero tendremos que estar en completo silencio. Viene muy bien llevarse unos prismáticos para poder ver el máximo número de animales posibles y con todo el detalle que podamos. Y así podemos ver los animales más lejanos y los más pequeñitos. Así, desde nuestro trocito de ventana, podemos ver toda la superficie del agua y toda la zona que hay alrededor. Silencio y a ver qué es lo que encontramos. Esto, por supuesto, es una cigüeña. Una cigüeña, cuando extiende las alas, es mucho más larga que tú. Cuando hace los nidos, llegan a pesar más de 400 kilos, es decir, más de 4 veces lo que pesa tu profesor. Cuando ponen los huevos, en solo 30 días ya nace la cría de la cigüeña. Si quieres saber más, puedes ver el vídeo número 4. Pero... pregunta, ¿cómo se llaman las crías de la cigüeña? Ya tenemos la cuarta pregunta. A ver si conseguís averiguarlo. Seguimos, silencio y a ver si vemos alguno más. A estos pequeñines se les llama lavanderas. Y se les llama lavanderas porque se pasan el día moviendo la cola como si se acabasen de lavar y estuviesen quitándose el exceso de agua. No se sabe muy bien por qué lo hacen, pero es algo bastante gracioso. Si queréis ver algo más, id al vídeo número 5. Y esta con el cuello tan estilizado es la garza imperial. Come sobre todo peces y anfibios y estirando las alas llega a medir 1,40 m, es decir, tú no eres tan alto como el largo de las alas. Imagínate. Recorren miles de kilómetros cuando empieza el frío para ir sobre todo a zonas de África para poder pasar allí el invierno ya que se está más calentito. Y luego vuelven. Si quieres saber más, tienes que ir al vídeo número 6. Esto de aquí es un mirlo, concretamente una hembra. ¿Y por qué lo sabemos? Pasa muchas veces con algunas aves que los machos tienen el plumaje de un color y las hembras lo tienen de otro. En este caso, ella lo tiene de color pardo, como marrón, y él lo tiene completamente negro. Fíjate. Esto es un mirlo o un tordo macho. A ver qué más podemos tener por ahí. A esto se le llama pito real o carpintero verde, porque es parecido a los pájaros carpinteros, ¿verdad? Con ese pico puede hacer cositas en los árboles. Si quieres saber más, tenemos el vídeo número 7 y 8. En uno vas a ver el pájaro y en otro vas a oír el sonido que hace. Esta de aquí es la grulla. Se le puede ver en el Galacho y en muchos sitios. Pero hay un sitio cerca de Zaragoza en el que se han llegado a ver más de 130.000 grullas en un día. Menuda barbaridad. Pero... atención, pregunta. ¿En qué sitio de cerca de Zaragoza se vieron tantísimas grullas? Pista, es en una laguna. Esta es la pregunta número 5.
Seguimos en silencio a ver qué más podemos ver. Este chiquitín de aquí es un tritón. Los tritones tienen que vivir muy cerca del agua. Y aquí os quiero contar una cosa. Siempre que veamos un tritón, una rana o algún animalito parecido que tienen que vivir cerca del agua con la piel siempre húmeda, tenemos que intentar no tocarlos y no molestarlos. Están en su casa. ¿A ti te gustaría que viniese un gigante y te sacase de tu casa y estuviese jugando contigo? No, pues a ellos tampoco. Pero es súper importante, si alguna vez se te ocurre por lo que sea coger uno, tienes que tener la mano siempre húmeda y muy poquito tiempo. Porque si yo cojo un tritón o una ranita, la piel se le va a empezar a secar y en cuanto se le seque la piel, en cuestión de unos instantes se va a asfixiar y puede que muera. Así que primero, no lo cojas. Y segundo, si se te ocurre cogerlo, la mano siempre mojada, aunque sea con tu saliva. ¿Entendido? Porque de estos pequeñines quedan muy pocos. Seguimos. Este de aquí es un tejón. Parecen súper chulos, ¿verdad? Son súper bonitos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Aunque nos parezcan súper chulos, tienen unas garras muy afiladas. Recuerda que son animales que cazan a otros animales. Así que recuerda siempre que estás en su casa, no en la tuya. Así que no los molestes, porque además probablemente se defienda y no te va a gustar verle las uñas que tiene. Este chiquitín acorazado es el galápago europeo. A este le pasa también como al tritón, que cada vez van quedando menos. Si contaminamos las aguas, si les quitamos las zonas en las que viven o las tratamos mal, al final no tienen dónde vivir y cada vez tenemos menos. Y este es uno de los que hay que tener mucho cuidado para que sigan existiendo y dejarles un poquito tranquilos. Además, pasa una cosa. De cada 100 huevos que ponen, 96 se los comen otros animales antes de que salgan las tortuguitas del caparazón. 96 de cada 100. Así que imagínate lo difícil que es que lleguen adultos. Es bastante complicado. Si quieres saber algo más, puedes verlo en el vídeo número 11. Y este granujilla de aquí es el ratón de campo. Es un ratón que no te hace nada. No es como esas ratas feas que te dan enfermedades. Es un ratoncito de campo que hay por todas partes. Son muy pequeñitos y la verdad es que no hacen nada. Son muy graciosos. Son muy rápidos, eso sí, porque casi todo el mundo se los quiere comer. Y llegan a medir como mucho unos 10 centímetros. Y siempre pasa una cosa y es que su cola es igual de larga o más que su cuerpo. Imagínate, si el ratoncito es así, su cola por lo menos es así de grande. Y aquí tenemos a uno de los que se quiere comer a los ratoncitos. Es una jineta. También se le llama gato almizclero. ¿Por qué? Pues porque parece un gato. Les gusta trepar, les gusta perseguir ratones, son muy ágiles, son tremendamente silenciosas. Vamos, pues como un gato. El problema es que desde nuestra caseta podemos ver a los animales que están sobre el agua, que están volando o algunos que van por tierra, pero lo que no podemos ver son los animales que están debajo del agua. Así que, atención, pregunta. Esta es la pregunta número 6. Quiero que investiguéis por lo menos el nombre de 3 tipos de peces que haya en el Galacho o en los alrededores, es decir, por esta zona del Ebro. Intenta encontrar el nombre de 3 peces que tengamos por aquí. Espero que os haya gustado mucho lo que hemos aprendido del Galacho de la Alfranca y todos los animales que hemos visto. Antes de marcharnos, necesito que hagáis 2 cosas. Lo primero es un poquito de escribir, es que respondáis a las preguntas que hemos ido haciendo en un papel y además que elijáis un animal de los que hemos visto o algún otro que descubráis que viven en el Galacho de la Alfranca y hagamos una ficha con ese animal, que escribamos su nombre, de qué se alimenta, cuánto suele vivir y todo lo que se os ocurra de ese animal y que hagamos un dibujo de nuestro animal favorito de los que viven en la Alfranca. Lo siguiente que quiero que hagáis es que penséis muy bien que cada vez que
que vamos al campo, al monte o a algún sitio que no sea la ciudad, estamos entrando en la casa de otros animales. A ti no te gusta que entre nadie a tu casa y te destroce las cosas o se ponga a jugar contigo o te saque de allí, ¿a que no? Pues cuando vas al monte o vas al bosque o vas a un garacho, los animales que viven allí están en su casa y que todos los animales, los peces, los anfibios, los mamíferos y todas las plantas que están allí, tanto la flora como la fauna, tiene su lugar y ninguna es buena ni mala. Todo el mundo tiene su razón de ser en el mundo animal y vegetal. Así que intenta estropearlo lo menos posible y disfrútalo, pero como si no estuvieses allí. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir al viaje. Nos vemos pronto. Hasta luego.